Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Natalia Sánchez y junto con mis compañeras Diana Lorena Leal, Natalia Forero y Silvia Paula Vargas vamos a hablar del taller práctico número 3. Como podemos observar, tenemos los datos iniciales del balance general y los del estado de resultados. Vamos a calcular inicialmente el costo de capital o WACC. Entonces, para esto primero debemos calcular el costo de deuda después de impuestos. Para esto necesitamos el costo de deuda antes de impuestos, que tenemos acá, que es del 30%, por el 1 menos datación positiva, que en este caso es del 33%, y este costo después de impuestos nos da el 20%. Posteriormente, entonces vamos a calcular qué proporción o qué porcentaje del recurso propio eh, representa el total del capital y cuánto el de la deuda. Entonces, en este caso tomamos el recurso propio, que vendría siendo el capital y la utilidad retenida, y la dividimos por el total del capital, que el total del capital entonces son esos recursos propios más la deuda, y nos da que el recurso propio representa el 51% del total del capital y la deuda entonces representa el 48%. Realizamos el mismo proceso, solo que tomamos las obligaciones bancarias o la deuda y la dividimos sobre el total del capital, que nos da el 48%. Posteriormente tomamos los costos, el costo de oportunidad que esperan los inversionistas y el costo de la deuda después de impuestos, que ya calculamos. Posteriormente solo debemos multiplicar la proporción por el costo, como nos señala en la función, la ecuación, y luego hacer la suma respectiva de estos dos valores para hallar el costo ponderado de capital. Entonces, como podemos ver, este es del 25%. Se dice que para que la inversión sea viable, entonces la rentabilidad que se espera debe ser mayor o igual que el costo de capital que nos dio. Entonces, en este caso, si esperamos una rentabilidad del 30%, entonces esta inversión sería viable, ya que se alcanza a cubrir los costos de capital. En caso de que nuestra rentabilidad esperada sea del 11%, entonces no sería viable, ya que los costos de capital no se alcanzarían a cubrir con la utilidad. Hola, buenas noches. Ahora vamos a dar inicio a estudiar cuál es el valor económico agregado que nos representa la inversión que estamos analizando. Para esto utilizamos el indicador más conocido como el EVA, el cual que nos presenta nos va a permitir conocer cuál es el performance, el desarrollo o el desempeño de la empresa, cuánto es el beneficio real que nos está generando la empresa sobre la inversión. Bueno, inicialmente tenemos que calcular la utilidad operativa después de impuestos, o comúnmente conocido como el BODI. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos dos fórmulas. La primera es coger la utilidad antes de impuestos y de intereses y a ella multiplicarla por 1 menos la tasa impositiva que tengamos pues ya determinada. En este caso, entonces, como podemos ver, la utilidad operativa en este ejercicio es de 550.000 pesos y a estos 550.000 le vamos a restar la tasa impositiva, que en este caso sería el 1 menos esa tasa, que nos daría un 67%, por lo cual nuestra utilidad operativa después de impuestos sería equivalente a 368.500. La siguiente fórmula para poder hallar la utilidad operativa después de impuestos o el BODI es tomando la utilidad neta, que es para el ejercicio de 308.200, lo cual podemos saber acá en nuestro estado de resultados. Y a esta utilidad le vamos a sumar los gastos financieros, los gastos no operacionales, y de la misma forma, para no tenerlos en cuenta, le restamos los ingresos no operacionales y adicional a eso le vamos a descontar los beneficios tributarios. Realizando esta operación, vemos que nos da el mismo valor que calculamos anteriormente de 368.500. Una vez hemos calculado la utilidad operativa después de impuestos, nos vamos directamente al desarrollo del indicador EVA. Para este indicador también tenemos dos fórmulas de realizar el cálculo. La primera de ellas, como lo podemos ver acá, es la utilidad operativa después de impuestos y a ella restarle la operación que hay entre el total del activo y el costo del capital.
Al hacer esta fórmula, como lo vemos acá, tomamos entonces el body y le estamos restando el costo total del activo, que es de 865.000 pesos, multiplicándolo por el 25,15, perdón, que hallamos en el punto anterior, que es nuestro costo ponderado de capital, y nos da unas cifras de 150.939. Esos 150.939 son el valor real generado por la operación, lo cual quiere decir que estamos que con la utilidad esperada podemos cubrir todos los gastos y costos e incluso la inversión y poder esperar la rentabilidad que queremos obtener. La siguiente fórmula que tenemos es el valor del activo multiplicado por la rentabilidad neta del activo menos el WACC, que es el costo promedio ponderado. Entonces, ¿cómo hallamos la rentabilidad neta del activo? Tomamos nuestra utilidad operativa después de impuestos y la dividimos por el total de activos netos, lo cual nos da un resultado del 43%. Y aquí tenemos el WACC que habíamos calculado anteriormente. Entonces, al tomar el valor del activo, que es lo que hemos visto arriba de los 850.000 pesos, por la diferencia entre la rentabilidad neta y el WACC, nos da el mismo valor que calculamos anteriormente de 150.939. Seguimos con mi compañera Paola. Gracias. Otro indicador que tenemos es el EBITDA. El EBITDA es un indicador financiero que hoy en día las empresas utilizan para mirar de manera aproximada la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades. Y esto lo hace basándose, tomando del estado de resultados la utilidad neta, le suman los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. Aquí, de acuerdo al ejercicio, trajimos nuestros valores. La depreciación era el 20% de los gastos de administración y ventas, lo cual están acá calculadas, y la amortización el 15% de los gastos de administración y ventas. Sumamos todo esto y nos da un EBITDA de 592.500. Bueno, como le decía anteriormente mi compañera Paola, el EBITDA es un análisis fundamental pues, para las empresas, ya que pues, estos indicadores lo que van a hacer es ayudar a calcular el beneficio bruto y de la empresa sin incluir pues, los gastos externos como los anteriores explicados por mi compañera. En este caso nos dio el EBITDA un igual a 500.992.500, cuyo número es positivo. Eso quiere decir de que para la empresa está cumpliendo con sus metas en sus ventas. Gracias.